Gloria a Dios, mis hermanos. Qué privilegio que volvamos a estar juntos una vez más. En este calorcito ya del mediodía que a todos nos tiene realmente impactados, es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Y saben, a mí me parece impresionante que a este día han pasado ya 2 años desde que el mundo entero entró en caos y se declaró la emergencia sanitaria y la pandemia del coronavirus. 2 años han pasado ya y estoy seguro que muchos de los que estamos hoy acá realmente nunca pensamos vivir lo que a nosotros nos ha tocado vivir. Yo estoy seguro que para muchos han sido experiencias duras y difíciles. Muchos seguramente hemos perdido familiares que nos han dolido en el alma, hemos estado separados, hemos estado distanciados, se nos han venido problemas emocionales, problemas mentales, nos han tenido recluidos, hemos estado encerrados, una avalancha de miedos y temores en contra de la enfermedad. Y tal vez hoy día estamos a un punto donde ya estamos logrando ver la luz al final del túnel. Pero nadie de nosotros puede negar que de alguna u otra manera esta pandemia nos ha tocado y nos ha golpeado fuertemente. Pero yo estoy aquí para hablarles de algo muy importante. Y es que saben, yo quiero contarles que de forma paralela a la pandemia humana también ha surgido un evento muy crítico, del cual todos nosotros hemos sido testigos y cada quien ha tenido su propia vivencia, su propia experiencia. Y se trata de la pandemia espiritual. Sí, mis hermanos, la pandemia espiritual. Y es este el mensaje que yo he querido darle, el tema que he querido darle este mensaje es la pandemia espiritual, y que poco a poco vayamos descubriendo qué es lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Una vez la comunidad científica comenzó a conocer un poco más sobre este nuevo virus, sobre el coronavirus, se pudo evidenciar que el COVID afecta fuertemente al punto de haber llevado a muchas personas a la muerte, a todo aquel que tiene una preexistencia, ¿sí? Llámese hipertensión, diabetes, obesidad, pacientes inmunodeprimidos, y todas estas personas eran y son aún todavía catalogados personas de alto riesgo. Y saben, a mí lo que me parece totalmente curioso es que en el plano espiritual esta pandemia también ha actuado de igual forma. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros también puede ser una persona de alto riesgo espiritual. Sí, mi hermano, ponte a pensar en eso. Tú y yo al día de hoy podemos ser una persona de alto riesgo espiritual. Y yo quiero que hablemos un poco también de nuestras preexistencias en el plano espiritual. A mí me gustaría hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué preexistencia teníamos nosotros antes de que esta pandemia espiritual llegara a nuestras vidas? ¿Qué preexistencias? Mencionemos alguno. Desánimo, indiferencia, apatía, tibieza, desacuerdo, rencor, comodidad, enfermedad, abandono de Dios, pereza. Y mis hermanos, cada uno de nosotros, yo estoy seguro que conoce sus propias preexistencias. Muchas de ellas las traemos de años atrás. Pensamos que tal vez han quedado en el pasado, muchas de ellas tal vez irresueltas. Pero saben, de todas y cada una de ellas se aprovecha esta pandemia espiritual para lograr un solo objetivo: separarnos del amor de Dios y, como dice San Juan 10:10a, llevarnos ¿hacia dónde? Hacia una muerte espiritual. Y a mí me gustaría preguntarles, no sé si ustedes se lo han preguntado en algún momento, ¿qué busca? ¿Qué quiere Dios con todo esto que nos pasa? Saben, a mí siempre me ha encantado pensar que en medio de las crisis, de los conflictos, de las pandemias, Dios ve oportunidades. Sí, mis hermanos, una oportunidad
como dice acá, para renovar nuestro corazón, para volverlo un poquito más como el de Él. Eso es lo que ve Dios realmente en medio de todas estas cosas que realmente afectan nuestras vidas. Y lo que yo quisiera decirles a ustedes, que me encantó, como lo decía el padre Carlos Manuel hoy en la homilía, el primer paso para poder entrar en este proceso de renovación y de restauración que el Espíritu Santo está buscando para cada uno de nosotros es el verdadero reconocimiento de lo que me pasa. De lo que me pasa a mí, no de lo que le pasa a la persona que tengo a la par, no, de lo que me pasa a mí. Mis hermanos, darnos cuenta en verdad cómo estamos, sin temor a descubrir seguramente cosas desagradables, cosas que el día de hoy prefiero esconder, no mencionar, simplemente mirar para otro lado o siempre ir metiendo debajo de la alfombra. No, mis hermanos, con una actitud humilde, ver a mi interior y tomar conciencia de lo que esta pandemia espiritual ha logrado y me ha dejado. Y mis hermanos, a lo largo de todo este tiempo nosotros hemos venido conviviendo con medidas para evitar el contagio, ¿sí o no? Y yo les quiero hablar de dos de ellas. La primera, el muy bien conocido distanciamiento social. ¿Sí? Miren, ahí están mis amados jóvenes, así les tocaba ir a ver a sus novias, a los pobres, con tal de guardar el distanciamiento social. Néstor me pidió que le fuera a tomar esta foto porque estaba de aniversario con Dianita y los pobres pues no querían realmente dejar de pasar eso. Distanciamiento social. Hasta me contaron por ahí que un grupo de la Comu ya tenía listos sus artefactos para guardar el distanciamiento social, ¿sí? Pero, miren, por ahí les tomaron unas fotos con tal de que pudieran estar sumamente distanciados y hasta se fueron a tomar una foto allá a La Libertad. Miren qué bonitos todos. El distanciamiento social. Pero ¿saben? Lo que esta pandemia espiritual nos ha traído y se ha acentuado más es un distanciamiento, pero el distanciamiento de Dios. Eso es lo que nos ha dejado esta pandemia. Y al inicio de la pandemia del COVID, yo creo que todos nosotros sabíamos identificar un síntoma muy particular y muy curioso, con el cual todos los médicos podían saber si alguien tenía COVID o era otra infección de las vías respiratorias. ¿Cuál era? La desaparición de el gusto y del olfato. Sí, la desaparición del gusto y del olfato. Y saben, me parece tan pero tan curioso que el Papa Francisco hace referencia que este distanciamiento que muchos viven al día de hoy también tiene un síntoma que estamos viendo a lo largo y ancho de nuestra iglesia y, por qué no también decirlo, de nuestra comunidad. Se trata también de una desaparición, no del gusto y del olfato, sino la desaparición del deseo de Dios. Mis hermanos, la desaparición del deseo de Dios. ¿Y desear qué es desear? Desear es un impulso interior. Un impulso interior y significa mantener vivo el fuego del Espíritu Santo que arde en mi interior y que siempre me está impulsando a buscar más allá de lo inmediato. Mis amados hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos ese síntoma el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos tener ese síntoma? En el COVID regresaba a las 2 o 3 semanas, ¿sí o no? Pero en esta pandemia espiritual han pasado semanas, meses y años y ese síntoma no se nos va. Tenemos adormitado el deseo por Dios, el deseo de buscarle, el deseo de anhelar estar con Él, de encontrarnos con Él, de deleitarnos en su presencia. El deseo de seguir llevando a cabo la misión salvífica que Él nos confía. Yo no sé si ustedes se recuerdan de sus primeros años de servicio, ¿se recuerdan? Del entusiasmo, la pasión que nosotros teníamos. Estaba caracterizado por ese deseo de Dios que vivía en nuestro interior. Y es que, mis hermanos, ese distanciamiento
Y esa pérdida del deseo de Dios nos hacen que nosotros vivamos con una actitud de estacionamiento. Fíjense qué importante, una actitud de estacionamiento. Nos sentimos estacionados, detenidos, sin ese impulso del deseo que es lo que a cada uno de nosotros nos permite avanzar. ¿Cuántos de nosotros conocimos parientes, familiares, que después de haberles dado COVID no podían dar ni 2 pasos cuando se sentían completamente cansados, agobiados, sin fuerzas? Mis hermanos, en el camino de la fe, ¿no se han sentido ustedes también así? Que de repente damos 2 pasos y sentimos que ya no tenemos fuerzas, sentimos que ya no podemos más, nos sentimos cansados y agobiados. Mis amados hermanos, hemos perdido el gusto por sus cosas. ¿A cuántos de nosotros nos tuvieron que ir a buscar para que tomáramos la decisión de venir al retiro de compromiso? ¿Cuántos de nosotros estábamos buscando a ver qué excusa me invento para no venir al retiro de compromiso, para no comprometernos este año? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el gusto por ir a la Eucaristía, a misa, a nuestras asambleas, a las reuniones comunitarias? ¿Cuándo fue la última vez que Dios sorprendió verdaderamente nuestras vidas? Nuestra alma se ha adormitado, mis hermanos. Muchos de nosotros tal vez estamos acomodados en la virtualidad, en el sillón de la virtualidad. Y mis hermanos, el mundo se abrió y nosotros también nos abrimos y salimos. Vamos a nuestro trabajo, vamos a los bancos, vamos a centros comerciales, vamos a supermercados, vamos a restaurantes, vamos a reuniones sociales, bodas, conciertos, partido de fútbol, pero quiero seguir viendo virtualmente nuestra asamblea. Quiero seguir viendo virtualmente la misa. Y ojo, sí quiero hacer una diferencia. La virtualidad ha sido y es al día de hoy una bendición. Es una bendición. Al día de hoy hay muchas personas que tal vez médicamente no se pueden hacer presentes, que tienen tal vez un familiar enfermo en casa. Y para estas personas es una bendición. Para nuestros hermanos del exterior que están viendo también este retiro de compromiso de forma virtual, es una bendición. Pero a todos nosotros, mis hermanos, que ya salimos y estamos haciendo de todo en nuestras vidas, ¿no será que nos hemos acomodado entonces a la virtualidad? Estamos saciados de tantas cosas en el día a día, pero carecemos de la nostalgia por lo que en verdad nos hace falta. Una nostalgia de Dios, el anhelo de estar verdaderamente con Él. El Papa Francisco dice algo que a mí me impacta. Nosotros somos lo que deseamos. Se lo repito, nosotros somos lo que deseamos. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿y tú qué deseas? Porque esa prioridad que haga y que tú encuentres en tu interior es lo que te va a marcar también cómo tú te comportes. Y este distanciamiento de Dios nos ha llevado a que también nosotros nos pongamos las mascarillas espirituales, que al final de cuentas es una máscara como esa que estamos viendo ahorita en la imagen. Una máscara. Yo no sé si ustedes se recuerdan al inicio de la pandemia, a mí me mataba de la risa ver cómo iba la gente a hacer las compras al supermercado, con unos grandes trajes, como esa que vemos ahí en la imagen. Increíble, pero sí, algo que les cubre completamente y no permite que alguien se pueda dar cuenta cómo estamos verdaderamente. Mis hermanos, y en esta pandemia espiritual, ¿no nos encontraremos muchos de nosotros así, huyéndole al pastoreo, siendo escurridizos con nuestros líderes, con nuestros pastores, huyéndole del acompañamiento individual, de pareja, porque verdaderamente lo que nosotros no queremos es que las personas vean cómo realmente nosotros nos encontramos? Tal vez estamos llenos de miedos y temores a una consecuencia, a ser juzgados, a ser criticados, a que nos señalen, al qué dirán. Cuando, mis amados hermanos, en sus líderes y en sus pastores debería estar siempre el reflejo del corazón de Cristo, un corazón amoroso, misericordioso y bondadoso.
Mi amada, ¿cómo? Para regresar al camino de la fe viva, escúchenme bien, para regresar al camino de la fe viva, yo tengo que romper completamente con este distanciamiento de Dios y quitarme las mascarillas espirituales. Ser libres, mis hermanos. Ser libres para hablar de lo que verdaderamente pasa en mi interior. Dice el Papa Francisco, la fe, el camino de la fe para comenzar y para recomenzar necesita ser activado por el deseo. Arriesgarme en la aventura de una relación viva e intensa con Dios. Eso es lo que necesitamos, mis amados hermanos. Regresar a una relación viva e intensa con Dios. Y seguramente tú puedes pensar, es fácil decirlo. Sí, es fácil decirlo. Pero tal vez se vuelve complejo cuando han pasado mucho tiempo que nosotros no tenemos ese contacto íntimo con Dios. Pero no te preocupes, mi hermano, no te preocupes, porque si estás acá es con un propósito importante del Espíritu Santo en tu vida, y permite que sea Él quien te ayude y que te auxilie en tu necesidad. Y si tienen sus Biblias, por favor, yo quiero que todos nosotros nos vayamos al libro de Isaías, capítulo 41, versículos del 8 al 10, del 17 al 18. Va a comenzar a salir en las pantallas para que ustedes lean conmigo. Pero fíjense, en el versículo 8, en lugar de la palabra Israel, yo quiero que cada uno de ustedes ponga su nombre. ¿Sí? Pongan su nombre. Yo los quiero invitar a que todos ustedes lean audiblemente conmigo. En lugar de Israel, pongan su nombre. Leemos: escucha, Fernando, pueblo de Jacob, mi siervo, a quien yo he elegido, pueblo descendiente de mi amigo Abraham. Fernando, yo te saqué del extremo de la tierra, te llamé desde el rincón más alejado y te dije, tú eres mi siervo, yo te elegí y no te he rechazado. No tengas miedo, pues yo estoy contigo, no temas, pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. La gente pobre y sin recursos busca agua y no la encuentra. Tienen la lengua reseca por la sed, pero yo, el Señor, los atenderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en los cerros desiertos y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en ciénagas, haré brotar arroyos en la tierra seca. Esta es palabra y promesa de Dios. Mis hermanos, me gustaría que comencemos a profundizar en cada uno de estos versículos. El versículo 8 que ahorita va a aparecer en sus pantallas. A mí me parece impresionante, de verdad, no sé si a ustedes, pero que nuestro amado Dios, después de X años que nosotros llevamos en el camino de la fe, sean 1, 2, 5, 20, 30, 35 años, todavía nos sigue llamando por nuestro nombre, mis hermanos. Dios nos llama por nuestro nombre. Para Dios no somos uno más. No somos un número, como nos decía el Padre. No, Dios no ve números, Dios ve corazones. Somos valiosos, somos únicos, somos especiales. Y así como nos lo decía Josefina hace unos instantes, somos sus elegidos. Somos parte de ese ejército importante de los 300, los verdaderos 300. Mi hermano, tú y yo somos sus elegidos. Amén. El versículo 9 a mí me encanta. ¿Sabes? Porque sin importar cómo tú te encuentras al día de hoy, mi hermano, sin importar cómo tú te encuentras, no importa si has estado escondido, si has estado encerrado, sin ganas de salir, si estás viviendo en los extremos de tu vida, hasta ahí quiere llegar Dios para llamarte, tenderte su mano y renovar completamente tu vida. Imagínate qué lindo, así es Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Tú y yo, mi amado hermano, seguimos siendo sus amados. Somos de su propiedad, tenemos el sello del Espíritu Santo que nos hace de su propiedad, aunque el mundo y el demonio nos hagan creer lo contrario. Y sabes,
en medio de nuestras preexistencias, en medio incluso de ese distanciamiento de Dios y de nuestras debilidades, yo quiero que tú tengas claro hoy algo. Dios no te rechaza hoy ni nunca lo hará. Amén. Dios no te rechaza, mi hermano. Como ese Padre amoroso que es, Él te ve llegar a la distancia y no se queda de brazos cruzados. No, Él sale a tu encuentro. Y yo no me lo imagino caminando, no, yo me lo imagino corriendo para encontrarse conmigo, para abrazarme, para besarme y para darme verdadera dignidad. El versículo 10, mis hermanos, no hay dudas que esta pandemia definitivamente nos ha hecho que nosotros nos llenemos de miedos, de temores, y han salido a flote a nuestras vidas inseguridades, complejos, situaciones emocionales, mentales bastante fuertes. Pero viene Dios en este versículo y te dice, no tengas miedo. Mi amado hermano, no tengas miedo, porque no estás solo. Él está contigo. ¿Sabes? Los miedos, las inseguridades, los temores son frutos de ese distanciamiento que hemos tenido de Dios. ¿Tú quieres saber cuál es el fruto de la presencia de Dios en tu vida? Lo que te dice este versículo: yo te doy fuerzas. Si tú te sientes como ese ejemplo que hemos dado, que no puedes ni dar 2 pasos cuando te sientes cansado, cuando te sientes agobiado, viene el Espíritu Santo y te dice, yo te doy fuerzas. Cuando sientes que no puedes más, yo te ayudo. Cuando estás pensando que vas a caer, no te preocupes, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Así es de impresionante nuestro amado Dios. El versículo 17a a mí me encanta y a mí siempre me fascina cómo Dios viene y confirma todo, porque el Evangelio nos hablaba del desierto. Y si ustedes se recuerdan, en el retiro de compromiso del año 2020, nosotros hablamos del propósito de Dios en el desierto. Y puede ser, mis hermanos, que muchos de nosotros al día de hoy todavía seguimos viviendo en un desierto, en la resequedad y en la sequía del día a día, sedientos, sí, mis hermanos, sedientos, pero tratando de saciar nuestra sed en lugares y personas que tal vez nos van a refrescar por breves instantes, pero al cabo de unos momentos volveremos a estar igual, como nos lo dice Jeremías 2:14. El versículo 17b, a mí me encanta porque saben, Dios no se detiene. Dios no se detiene en medio de nuestro distanciamiento, en medio de nuestra sequía, de nuestra resequedad. Dios no se detiene. Dios lo que nos ofrece es recibirnos, es atendernos. Y puede ser que a lo largo de esta pandemia espiritual, tú sientes que Dios se ha olvidado de ti, que Dios te ha hecho tal vez completamente a un lado. Tal vez tú te sientes enojado con Dios, porque le has pedido una petición, una súplica por algo, y pasa el tiempo y no llega. Pero mira lo que te dice este versículo impresionante: Él no te abandona hoy ni nunca te abandonará. Y aquí viene lo más importante, la promesa de Dios, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros que estamos hoy acá, para cada uno de ustedes que también está viviendo este retiro desde sus casas. A mí me encanta cómo habla Dios, y al inicio de este año le habló a nuestro amado pastorón, a Ernesto, y le dijo que el Espíritu Santo quería tener protagonismo en nuestras vidas, hoy y siempre, mis hermanos. Y saben, es el Espíritu Santo el único capaz de poder ayudarnos a salir de estos momentos donde nos encontramos. Y el Espíritu Santo siempre se ha manifestado como agua y como fuego. En este versículo se manifiesta como agua que da vida, como agua que refresca, como agua que limpia mi corazón frío y distanciado. Pero saben, lo más importante de todo esto es que lo que el Espíritu quiere hacer es algo nuevo, dice su palabra. Si me pueden volver a poner la imagen de este versículo, quiere hacer algo nuevo. No es más de lo mismo en tu vida, mi hermano, no, es algo completamente nuevo. En 2 ocasiones se repite en este versículo las palabras, haré brotar. Sí, mis hermanos, haré brotar. Y así como tú te encuentras hoy, viene el Espíritu Santo y hace algo completamente nuevo. Hace brotar
hace surgir un nuevo aliento de vida, un nuevo impulso, ese deseo verdadero de que nosotros realmente regresemos a los brazos amorosos de nuestro Padre. Mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el camino para poder salir de esta pandemia espiritual que tanto nos ha afectado y que nos separa del amor de Dios? Mis hermanos, nos tenemos que poner la vacuna. Ojalá no se me vayan a venir los antivacunas al final del retiro, espero que no, pero nos tenemos que poner la vacuna, mis hermanos, pero la vacuna del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no tiene que ser una sola vez o en dosis diferentes, no, la vacuna nos las tenemos que poner todos los días. Y si nos ponemos la vacuna del Espíritu Santo van a suceder 3 cosas en nuestras vidas: restauración, regeneración y renovación. Recuerda esas 3 palabras. Mira qué importante lo que nos dice la palabra de Dios en Tito 3, del 5 al 6. Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo que derramó sobre nosotros con generosidad, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Mis hermanos, todas las preexistencias de las que nosotros hemos hablado, se las ofrecemos al Espíritu Santo y le pedimos que se manifieste y nos bautice con su fuego. El fuego del Espíritu Santo significa 3 cosas en nuestras vidas: iluminación, purificación y protección. Y cuando el Espíritu Santo llega y satura la vida de una persona, esta no queda igual, hay un cambio. Y ahí donde existía frío, oscuridad, ahora hay luz, el calor. Somos capaces de ver la vida de una manera completamente distinta. Ilumina nuestro caminar y se lleva completamente nuestros miedos. Mis amados hermanos, este es un momento para comenzar. Tenemos que comenzar. No podemos seguir detenidos, estacionados. No, mis hermanos, es importante que nosotros comencemos, pero tenemos que ir paso a paso, no pretendiendo correr cuando lo que nos corresponde en este momento es caminar y comprender que en este camino de la fe muchas veces no vamos a poder solos. Necesitamos ayuda y tenemos que pedirla, mi hermano. Tenemos que pedir ayuda. Pero lo más importante de todo es que Dios nos ha sembrado en esta comunidad tan hermosa, en este movimiento que el Papa Francisco lo llama como una corriente de gracia, para que unos a otros nos podamos apoyar. Mis hermanos, sin un verdadero acompañamiento, mucho de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, esas 3 R's que nosotros hemos hablado, se pueden comenzar a diluir y perder entre los afanes del día a día. Así que necesitamos pedir ayuda. El Papa Francisco, cuando apertura el Sínodo de los Obispos el año pasado, en octubre del año pasado, él les dice: sínodo, hacer sínodo significa caminar juntos en una misma dirección. Mis hermanos, eso es lo que como comunidad nosotros necesitamos. Caminar todos juntos, no separados, no, mis hermanos, caminar todos juntos en una misma dirección. Que nos podamos encontrar, que tengamos estos momentos de encuentro, que podamos encontrar nuestras necesidades también en el corazón del otro. Que podamos estar dóciles a poder escuchar, a que podamos escuchar ese quejido, ese lamento de nuestro hermano que clama por ayuda. Mis hermanos, mis amados hermanos, si ustedes están dispuestos a salir completamente de esta pandemia espiritual, son 4 cosas las que ustedes tienen que hacer. La primera, reconozcamos verdaderamente dónde nos encontramos al día de hoy. Démonos cuenta cuáles son nuestras preexistencias. ¿Y a qué nos han llevado? A ese distanciamiento de Dios, a esa pérdida del deseo y a que nos volvamos con esa actitud de estacionamiento. 2, recordemos que nuestro Dios es un Dios de oportunidades, mis hermanos. Él nos llama por nuestro nombre. Para Él nosotros somos sus elegidos. Él nos va a buscar ahí de donde nosotros nos estamos escondiendo y nos llama. Nos llama para que nos activemos y nos liberemos de todos esos miedos que nos atormentan. 3, que le podamos ofrecer todas nuestras preexistencias al Espíritu Santo.
Que le podamos pedir que nos limpie con su agua, pero que también nos purifique con su fuego renovador. Y 4, que recordemos que en este camino de la fe no vamos solos. No, mis hermanos, vamos como comunidad todos caminando juntos en una misma dirección. Amén. Mis hermanos, este es nuestro momento. Este es nuestro momento, es verdaderamente el momento de poder ponernos la vacuna del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Estamos a las puertas de un nuevo comenzar, mis hermanos. Un nuevo comenzar, un nuevo despertar espiritual en nuestras vidas de cara con Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa capacidad para que podamos salir de una vez por todas de esta pandemia espiritual que tanto nos ha golpeado. Pero sobre todo, pidámosle al Espíritu Santo que nos alimente para que nuevamente volvamos a recobrar ese deseo y ese amor que cada uno de nosotros puede tener por Dios. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.